Señor, porque te hemos alabado y te hemos adorado, Señor. Gracias, papá, por ser tan bueno con nosotros, Señor. Padre, que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra, Señor, haga germinar, Señor. Y sobre todo, Señor, que la pongamos por obra, Señor. Padre, tú sé sobre mi vida, Señor. Toda palabra que salga de mi boca, Señor. Padre, ayúdame, Señor. Padre, aquí está, Señor, mi vida, Señor, siervo inútil. Aquí está, Señor, haz lo que tú quieras. Gracias, papá, por ser tan bueno con nosotros. A ti sea la honra y la gloria. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermanos. Y Dios nos ama tanto que Él sigue mostrando para con nosotros, ¿verdad? Porque hoy nos pudimos levantar, levantar, ver a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo. Gracias, porque el Señor es bueno. Amén, hermanos. Gócese ahí en su hogar, porque el Señor está con nosotros. El Señor ha sido bueno. Hermanos, quiero compartirles y quiero invitarles. Hoy quiero hablarles sobre Jesús. Jesús y la obra de Jesús en este tiempo. ¿Cuál fue la obra que el Señor sigue haciendo en nuestro tiempo, hermanos? Y te voy a leer algunos versículos donde habla de la obra del Señor. Dice en Juan 20:21, Jesús en la tierra, Él dijo, como me envió el Padre, así también yo os envío. Él os encargó una obra a usted y a mí también. Dice en Juan 9, versículo 4 y versículo 5, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto es que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, hermanos. Juan 4:34 también dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hermanos, Dios sigue haciendo la obra aún en este tiempo. Dios sigue estando en nuestras vidas. Dios sigue estando en nuestros corazones. ¿Qué es una obra, hermanos? Una obra dice que es una cosa producida o hecha por una persona o un grupo de personas. Eso es la obra. Entonces, hermanos, Dios nos sigue mandando a usted y a mí a hacer la obra. Fíjese, dice, entonces, en lo que leíamos ahorita, dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, hermanos. Usted y yo somos esa luz. Me encanta lo que dice en Juan 4:34, que ahorita lo leíamos. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe la obra. Entonces, hermanos, sabiendo que la obra es una cosa producida o hecha por una persona, entonces el Señor en su palabra está diciendo, este es el trabajo que tengo que hacer. Cuando Él dice la obra que me envió, Él está diciendo, tengo que hacer el trabajo que el Padre me envió. Y quiero empezar esta pequeña meditación, esta palabra, con una pregunta. ¿Se considera usted un obrero en la casa del Señor? Contéstesela usted. Hermano, entendiendo que la obra es trabajo, es hacer la obra del Señor. ¿Se considera usted un obrero en la casa del Señor? Siguiente pregunta, hermanos. ¿Se siente usted involucrado en la obra del Señor? Hermano, el estar involucrado en la obra es tener la necesidad de estar en las actividades de la iglesia. Por eso el Señor decía, me es necesario hacer las cosas que mi Padre me envió. Era una necesidad hacer la voluntad del Padre. Así como Jesús tenía esa necesidad, así usted y yo tenemos que tener esa necesidad de hablar y de compartir de Jesucristo, hermanos. No debemos de estar quietos, callados, porque el Señor, eso fue la obra que nos dejó a usted y a mí. Dios sigue siendo la obra en nuestras vidas. Y mire, yo leía y quiero que me acompañen en Juan capítulo 4.
Si leemos todo el contexto de Juan capítulo 4, es Jesús y la mujer samaritana. Todos conocemos la historia de la mujer samaritana. Pero ¿sabe algo? Dice en los primeros versículos que Jesús sale temprano de Judea hacia Galilea. En la escritura dice que le era necesario pasar por Samaria. Después de caminar algunos kilómetros, llega a Samaria y llega el Señor cansado, con sed. Dice la escritura que era la hora sexta. Si lo traemos esa hora sexta, a este tiempo eran las 12 del mediodía aproximadamente de nuestro tiempo. Llega al pozo de Jacob y sus discípulos van a la ciudad a comprar comida, pues habían caminado algunos kilómetros, tenían hambre. Y el Señor se queda en el pozo esperando que alguien llegara y le diera agua de beber. Es ahí donde se encuentra la mujer samaritana. Y usted y yo conocemos toda la historia. Jesús hacía algo importante allí, hermanos. ¿Y sabe cuál era? Era llegar al corazón de esta mujer. Jesús, para él era importante hablar y compartir de la palabra, hermanos. Fíjese, era importante hacer la obra, hacerle entender que había un Salvador, que había una salvación. Jesús sabía que la mujer tenía necesidad. Y Jesús sabía que si la mujer aceptaba, al momento de aceptar, hermanos, ella iba a compartirle a sus amigos, a su familia y a todos los que le rodeaban. Entonces Jesús, fíjese, llegan los discípulos. Y los discípulos le dicen: Rabí, come. Eso lo vemos en los versículos del 30 en adelante, hermanos, del capítulo 4. Fíjese, y sabe algo, lo que a mí me impacta del Señor, y quiero basar esta palabra en este versículo. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Hermanos, ¿entendemos la respuesta del Señor? Hermanos, los discípulos le decían: Rabí, come. Y él decía: no. Jesús les dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La respuesta de Jesús, hermanos, vemos que la prioridad de él era hacer la obra del Padre. Y eso mismo nos está pidiendo a usted y a mí. Que hagamos la obra en este tiempo, hermanos, de compartir su palabra. Esta es la obra de Jesús en nuestro tiempo. Compartir su palabra, hermanos. Sí, es decir, hermanos, no podemos estar callados. Necesitamos hablar y compartir su palabra, hermanos. Me impacta lo que dice el Señor. Mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y hacer la obra. Es decir, el Señor nos enseña que Él vivía para hacer la voluntad del Padre. Así usted y yo, hermanos, podemos decir lo mismo. Tengo que hacer la voluntad del Padre, tengo que hacer la voluntad del Señor. Y sabe algo, hermanos, que necesitamos hacer la voluntad del Señor. Y usted y yo debe haber un anhelo, un desespero por compartir, así como Jesús lo hizo en aquel tiempo, hermanos. Dios nos sigue enseñando a usted y a mí que debemos compartir su palabra. Hermanos, debemos de hacer la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Es compartir su palabra y decirle al mundo lo que dice Juan 16:33. Se lo leo en la traducción viviente. Les he dicho todo lo anterior, que para que en mí tengáis paz aquí en el mundo. En el mundo tendrán pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Eso es lo que usted y yo debemos de compartir, hermanos. Ese es el ministerio, esa es la obra del Señor Jesús en nuestro tiempo. Llevar en nosotros y compartir de esa paz, de ese amor a aquellos que se están perdiendo, hermanos. Ese debe ser el anhelo de nuestra vida, compartir su palabra. Hermanos, no debemos de estar quietos. Hermanos, el Señor nos está diciendo: hagan mi obra, así como yo lo hice en la tierra. Hoy nos dice el Señor: hagan mi obra, hijos. Fíjese lo que dice Juan 4:35. Se lo voy a leer en la traducción actual.
El trigo, ustedes dicen, dentro de 4 meses recogeremos la cosecha. Me encanta lo que dice aquí. Fíjense bien, toda esa gente que viene es como un campo de trigo que ya está listo para la cosecha. Fíjense bien, toda esa gente que viene es como un campo de trigo, hermanos. Hermanos, usted y yo debemos de sembrar esa semilla, hermanos. Jesús nos está diciendo, es hora de trabajar, de ir y libertar a los cautivos, sanar a los enfermos, llamar al arrepentimiento. Es tiempo de traer almas para el Señor. Es tiempo de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, hermanos. Es el tiempo. Esa es la obra de Jesús en este tiempo. Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, hermanos. Es el tiempo de llamar al arrepentimiento. Es el tiempo de ir y compartirles que hay un Dios que tiene poder, hay un Dios que sana, hay un Dios que liberta. Eso es lo que usted y yo debemos de hacer, hermanos. Hermanos, ¿cuál es nuestra prioridad hoy en nuestros días? Siempre hemos dicho, nuestra prioridad es el Señor, pero en realidad, hermanos, es esa nuestra prioridad. Es nuestra prioridad hacer la obra del Señor en este tiempo. Hermanos, Jesucristo duró 3 años en esta tierra haciendo la obra. Y vaya que Él impactó, hermanos, haciendo la obra del Padre. Él impactó. Hermanos, usted y yo, nuestra vida está impactando, hermanos, a aquellos que nos rodean, a nuestros vecinos, a nuestra familia, hermanos. Debemos de ponernos a analizar Jesucristo, hermanos, en lo que leíamos en Juan 4:34, hermanos. Mi comida es hacer la voluntad del Señor, es hacer la obra que el Padre me envió, hermanos. Hermano, Jesús nos está dando ejemplo de que debemos de hacer la obra. Esa es la enseñanza, esa es la obra de Jesús en nuestro tiempo. No importando clima, no importando distancia, ni alimento, ni agua. Yo le quiero preguntar, ¿estamos dispuestos a hacer la obra del Señor? El Señor nos deja muestra de ese amor, hermanos. Dios nos da esa muestra de su amor. Miren lo que dice en Isaías 61:1. Se lo voy a leer en la traducción actual. Dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Dios me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para consolar a los afligidos, para anunciarles a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. Hermanos, eso es lo que usted y yo debemos de hacer. Ir y dar buenas noticias a los pobres, así como Jesús los hizo, consolar a los afligidos. Si lo vemos, hermanos, si lo vemos con la mujer samaritana, ella tenía una necesidad. Y lo que más me impacta, hermanos, Jesús no pudo haber llegado a Samaria, pero Él sabía que allí había un propósito. Y sabe algo, Dios conoce, hermanos, Dios conoce a cada uno de nuestras vidas, hermanos. Dios lo conoce. Hermanos, necesitamos compartir su palabra. Hermanos, tenemos que hacer la obra de nuestro Señor Jesucristo en este tiempo. No podemos cansarnos de compartir, pues el Señor nos dice en su palabra: diga al débil, fuerte soy. Hermano, no podemos decir yo no puedo. Tenemos que hacer la obra del Señor, hermanos, así como nuestro Señor Jesucristo lo hizo cuando estaba aquí en la tierra, hermanos. No debemos de cansarnos de compartir su palabra. Fíjese, 1 Corintios 9, versículos 16 y 17, la traducción actual. Esto me encanta lo que dice Pablo. Si yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante, lo hago porque Dios así me lo ordenó. Escuche bien, porque así Dios me lo ordenó. Y pobre de mí si no lo hago. Yo no puedo esperar que se me pague por anunciar la buena noticia, pues no se me preguntó si quiero hacerlo, se me ordenó hacerlo, hermanos. Debemos de hacerlo. Jesús decía: yo tengo que hacer la voluntad. Y Dios sabía, Jesucristo sabía que cansado, sin fuerzas, Él tenía que hacerlo, porque era una ordenanza del Padre, hermanos.
Así nosotros, hermanos, debemos de tomarnos de la palabra y decir: Señor, yo tomo fuerzas en ti. ¿Y cómo vamos a tomar fuerzas, hermanos? Orando y leyendo su palabra es como vamos a usted y yo a tomar fuerzas. Hermanos, necesitamos compartir su palabra. Hermanos, el Señor ya no está físicamente en nosotros aquí en la tierra, pero vive en nuestros corazones. Y Él nos dejó un mandato en la Biblia, en nuestra palabra, Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío a ustedes. Esta es la obra que el Señor nos dejó para usted y para mí: ir y compartir su palabra, hermanos. ¿Y qué es lo que vamos a compartir, hermanos? Esta es la ordenanza para todos. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermanos. Esto es lo que el Señor nos dejó para este tiempo: ir y hacer discípulos, hermanos. Estamos, hermanos, compartir su palabra. Hermanos, no podemos estar quietos. Y otra de las cosas, hermanos, que Jesús hizo y sigue haciendo, hermanos, en este tiempo es dar sanidad. Y mire, quiero que vaya conmigo, por favor, a Proverbios 3, versículo 8, hermanos. Me encanta lo que dice aquí. Dice Proverbios 3:8: porque será medicina en tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué es lo que te va a dar sanidad? ¿Qué es? Es esta palabra. Es la que te va a dar sanidad. Es la que te va a dar libertad. Hermanos, el Señor en este tiempo, así como lo hacía en aquel tiempo, hermanos, Dios lo sigue haciendo hoy. Hoy nos sigue dando sanidad y libertad al cautivo. Y hoy el Señor quiere darte esa libertad a ti, hermano y amigo que me estás escuchando. Hoy el Señor quiere darte esa libertad. Hoy quiere darte sanidad. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Solamente hay que creer en Él, confiar en sus promesas, confiar en lo que dice aquí, hermanos y amigos que me estás escuchando. Dios sigue estando hoy está vivo el Señor. Y hoy quiere el Señor darte sanidad. Hoy quiere darte libertad. Hoy quiere el Señor sanarte. Ábrele tu corazón al Señor. Y esa sanidad, Dios dará sanidad a tu vida. Hermanos, es el tiempo de compartir su palabra y llevar aquella sanidad a aquel que la necesita. El Señor nos dejó dicho, hermanos, que tenemos que ir a ser discípulos a todas las naciones. Fíjese lo que dice Mateo 10, versículos 7 y 8 en la traducción, en el lenguaje actual. Y cuando vayan, anuncien este mensaje: ya está por llegar el reino de Dios. Fíjese lo que dice: sanen también a los enfermos, devuélvanles la vida a los muertos, sanen a los leprosos, libren a los endemoniados de los demonios a la gente, no cobren nada por hacerlo, pues el poder que Dios les ha dado a ustedes tampoco les costó nada. Hermanos, llevemos esa sanidad a aquellos que la necesitan. Y me podrán decir ahorita: ¿cómo lo vamos a hacer? Hay muchas formas de hacerlo hoy. Hoy tenemos tanta tecnología. Dime tú, ¿cuándo te has preocupado por tu vecino, por tu familiar, por el hermano de la iglesia? ¿Cuándo te has preocupado por él? Es el tiempo, hermano. Esa es la obra del Señor en este tiempo, hermanos. Ir y compartir, ir y llevar las buenas nuevas de salvación. Es llevarlas, hermanos.
estamos en un tiempo de descanso. El Señor decía, mi comida es. Él prefirió llevar su palabra a una sola mujer, que la mujer samaritana. Pero a través de esa obra y de ese milagro, la familia de la mujer samaritana, todos los que le rodeaban, vinieron a los pies del Señor. Porque el Señor hizo la voluntad del Padre. Y una persona, que nuestro Señor Jesucristo, a través de esta mujer, hizo la obra en ella. Hermanos, usted y yo necesitamos hacer la obra del Señor en este tiempo, así como el Señor la hizo. Y muchos me podrán decir, no sé cómo, estoy débil, estoy cansado, estoy desanimado por todo esto que está sucediendo. Pero hoy el Señor te dice, diga al débil, fuerte soy. Tómate de la palabra del Señor, tómate de esto, porque esto te va a traer refrigerio, como lo leímos en Proverbios. Va a ser refrigerio, va a ser para tus huesos. Tómate del Señor y sigamos haciendo la obra del Señor en este tiempo. Allí donde estás, yo le voy a pedir a los muchachos de la alabanza. Y vamos a entonar. Yo no sé si tú estás pasando, amigo, hermano, que me estás viendo y escuchando. Yo no sé si tú estás diciendo, ya no tengo fuerzas, no sé qué hacer, no sé cómo afrontar todo esto. Hoy el Señor te dice, levanta tus manos, aunque no tengas fuerza. Y el Señor te va a dar la fuerza para seguir adelante, para seguir compartiendo su palabra. No dejes de hacer la voluntad del Padre. Sigue haciendo esa obra que el Señor te mandó a hacer. Allí donde estás, toma tu familia y empieza a entonar. Levanto mis manos. Gracias, Jesús. Y aunque tenga mil problemas, gracias, Jesús. Levanto mis manos. Ahí donde estás, empieza a entonar, empieza a orar. Levanta tus manos. Amigo que me estás escuchando, levanta tus manos y dile al Señor, aunque no tenga fuerza, ven sobre mi vida. Gracias, Jesús. Aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, pienso hacia ti, emoción que me hace cantar. Señor, oramos, Padre, por aquel, Señor, que está pasando por enfermedad. En el nombre de Jesús, Padre, sana a aquellas personas, Señor, que están en enfermedad, Padre. Sánale, Señor. Llega hasta su casa, Señor, y sánales. Aquel, Señor, que está en tristeza, en dolor, Señor, con gozo en su vida. Señor, haz la obra, Señor, como lo hacías en aquel tiempo. Hoy tú sigues sanando. Señor, sana, Señor. Haz la obra sobre aquellos que nos están escuchando, aquellos que nos están viendo. Haz la obra sobre ellos en el nombre de Jesús. Padre, sé sobre ellos, Señor, sobre tu iglesia, Señor. Sé sobre ellos también, Señor. Si alguno de mis hermanos, Señor, está pasando por enfermedad, en el nombre de Jesús, sánale, Señor. Aquellos que están, Señor, pasando, que están en los hospitales, sé sobre ellos, sánales. Sigue haciendo la obra, Señor, sobre ellos.
nombre de Jesús. Sé sobre cada uno, Señor. Gracias, Padre. También oramos, Señor, por aquellos que nos están escuchando por primera vez. Si tú nos estás escuchando por primera vez, yo te voy a pedir que tú repitas después de mí esto. Señor Jesús, hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Borra, Señor, mi pecado, Señor. Hoy te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y yo te recibo, Señor,